Concepto de manera clara y precisa sobre la ciudadanía. La ciudadanía es una condición mediante la cual un individuo se integra a una sociedad organizada que reconoce a una persona una serie de derechos, tanto políticos como sociales, que le permiten intervenir en la política, como por ejemplo el derecho del voto, para participar en los asuntos del país, la libertad de asociación, la libertad de expresión, etc. Y también no hay que olvidar la adquisición de las obligaciones o deberes que le corresponden a cada ciudadano, como el cumplimiento de leyes, respetar las diferentes expresiones culturales, religiones e ideologías políticas, contribuir al mantenimiento del Estado a través del pago de impuestos, etc. Cada país en particular estipula los requisitos necesarios para la adquisición de su ciudadanía correspondiente. El hecho de tener una nacionalidad implica el hecho de compartir una historia y una herencia cultural. Es necesario resaltar que todo ciudadano que pertenece a un Estado le conlleva a tener una nacionalidad, y también que la democracia es el régimen político que garantiza la ciudadanía. Continuando con la explicación de conceptos, ahora pasamos al Estado, que guarda relación con la ciudadanía, ya que su fin es la protección de la vida y la paz de los ciudadanos. El Estado es una forma de organización jurídica política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en la sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Hay varios tipos de Estados según su forma de gobierno. Estos pueden ser una monarquía, una república, una aristocracia o una democracia, entre otros. El Estado peruano es un Estado republicano, democrático, social, independiente y soberano. Los elementos básicos del Estado son el territorio, la población y el poder. Este último puede ser ejecutivo, encargado de administrar el Estado según el régimen de este mismo; legislativo, encargado de aprobar y elaborar leyes que rigen al Estado; o judicial, encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Los deberes del Estado, según la Constitución Política del Perú, son defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Ahora hablaremos de democracia. Esta palabra puede ser muy familiar para muchas personas, pero el concepto muchas veces es mal interpretado y mal empleado. La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea de una manera directa o por medio de representantes libremente elegidos. También es considerada una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía en nuestra sociedad. Las democracias comprenden que una de sus principales funciones es proteger ciertos derechos humanos, como es la libertad de expresión y de religión. Los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, sino que también tienen la obligación de participar en el sistema político y que éste a su vez pueda proteger sus derechos y libertades. Mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana en relación con los asuntos públicos del Estado tienen como base legal la Constitución de 1993 y la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que es la Ley número 26300. Ahí se indica claramente que los ciudadanos, sin distinción alguna, tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Existen distintos mecanismos por los cuales un ciudadano puede dar a conocer y evidenciar su participación o postura acerca de una acción pública. Sin embargo, no todos los mecanismos son muy conocidos o puestos en ejercicio por su complejidad. A pesar de eso, en la Constitución se menciona que cualquier acción que limite o prohíba el ejercicio
de derecho a algún ciudadano deberá ser sancionado. En este caso, no es posible violar el derecho del ciudadano limitándolo o prohibiéndolo a su participación en relación con el conocimiento de la toma de decisiones públicas, ya que cualquier cambio o acción lo afectará directa e indirectamente. La participación ciudadana se puede dar tanto a nivel nacional, regional como local. A nivel nacional se va a dar mediante la deliberación, la decisión y también mediante diversos mecanismos de la democracia plebiscitaria, por ejemplo, las consultas, el referéndum o los plebiscitos. A nivel regional se dará mediante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde se reconoce como principios rectores a la política y la gestión pública, y dentro de ellas la relación estrecha de la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Una de las características de mecanismos de la participación ciudadana que dispone el gobierno regional se rige por el presupuesto participativo. Esta está obligado a realizar como mínimo 2 audiencias públicas anuales, una dentro de la capital del departamento y la otra dentro de cada provincia. En cuanto a los gobiernos locales, se va a dar la Ley General o la Ley Orgánica de Municipalidades. En esta se establece como principio la planificación municipal, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la inclusión. Aquí las municipalidades se van a regir por presupuestos participativos anuales y deben reconocer como derechos de control a la revocatoria de autoridades municipales y la demanda de rendición de cuentas. Los mecanismos de participación ciudadana y de control ciudadano se encuentran en los mecanismos de democracia directa, en la participación en el desarrollo local y regional, la participación en políticas sectoriales y sociales. Los principales mecanismos de la participación ciudadana activos son el referéndum, que es someter a votación público un asunto de especial trascendencia político. El segundo es la iniciativa legislativa. Es el derecho de presentar al Congreso proyectos de ley, proyectos de reforma total o parcial a la Constitución, de consultación política. El tercero es rendición de cuentas. Es el derecho a interpretar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y uso de recursos propios. La revocatoria de autoridades es una forma de control y cambio de las autoridades que no respetaron los acuerdos y dejando de contar con el apoyo de los ciudadanos. Estos se encuentran en la Constitución Política de 1993, en el artículo 31. El cabildo abierto es la potestad de convocar a los pobladores de su jurisdicción para consultar su opinión sobre un determinado asunto. El presupuesto participativo son mecanismos de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalecen las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Y la consulta previa es la implementación de la Ley de Derecho de la Consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, que demandará la administración pública en conjunto, clave y nutrido, imprescindible grupo de actuaciones de actores. La vulneración de los derechos humanos. El 22 de mayo del 2020, la Plataforma sobre Empresas y Derechos Humanos presentó el informe Derechos en Emergencia y Derechos Humanos en tiempos de COVID-19. El informe recopila alrededor de 20 denuncias sobre decisiones empresariales que han puesto en riesgo a los trabajadores y a las comunidades en el contexto de la pandemia. Bacus, Shougang, GSS y el Club El Golf se encuentran comprometidos por exponer a riesgo de contagio a sus trabajadores al continuar sus labores durante la cuarentena. De acuerdo a información provista por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, solo hasta el 26 de abril se habían recibido un total de 6.896 denuncias virtuales de trabajadores a nivel nacional. Como se sabe, la medida de aislamiento social obligatoria implicó la paralización del vínculo laboral entre personal y empleador, como también el pago de remuneración, mientras dure la emergencia sanitaria. El informe también incluye un análisis de la situación en algunos sectores y regiones especialmente vulnerables. Entre estos, se analiza la situación en el sector minero,
el sector agroexportador y en las actividades extractivas en la Amazonía. En todos esos sectores se identifican prácticas que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y de las comunidades. La Plataforma sobre Empresas y Derechos Humanos recomienda la evaluación y el mapeo de los impactos negativos en derechos humanos en las diferentes cadenas de valor. Asimismo, establecer medidas de prevención necesarias y dotar equipos de protección para todo el personal en operaciones. De igual modo, se debe asegurar mecanismos de no discriminación hacia las personas con mayor vulnerabilidad al COVID-19 y a la no reanudación de ninguna actividad empresarial que no cuente con protocolos autorizados que garanticen la bioseguridad de los trabajadores. En este ejemplo, se ha violado el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure al trabajador, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea complementada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social, como también el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.